Hola a todos, yo soy Francisco Javier Luque y os doy la bienvenida a este vídeo en el que vamos a analizar y comentar una noticia de interés macroeconómico. Como vemos, el titular ya nos adelanta sobre qué es noticia. En este caso la que vamos a analizar nos dice cómo el déficit público alcanzó el 7,14% del PIB hasta el mes de octubre y cómo el del Estado alcanzó el 6,54% hasta el mes de noviembre. Antes que nada, hay que decir y recalcar que estos tanto por ciento del déficit público sobre el PIB están condicionados por la actual situación de pandemia que estamos viviendo, porque el gobierno ha sacado medidas para paliar los efectos económicos y sociales que la pandemia está teniendo. La reducción, como se nos dice, de los ingresos por parte del Estado y el aumento del gasto derivado de esta crisis hace que se alcance los 78.952 millones de euros en octubre, es decir, el 7,14% del PIB que adelantábamos antes. Y el 6,54% que alcanza el del Estado hasta el mes de noviembre son unos 72.322 millones de euros. Si quitamos el gasto de interés, es decir, el déficit primario, la cifra del déficit del Estado asciende hasta el 4,7% del PIB. Es decir, que el PIB de un año, el Producto Interior Bruto que se genera a lo largo de un año, haría falta el 4,7% de todo ello que se genera para paliar y cubrir este gasto que se nos señala. Como vemos, se nos dice que la evolución obedece al ascenso del 12,8% del ingreso, es decir, que alcanza los 162.312 millones, como también decíamos, por la situación económica derivada de esta pandemia. Pero además aumenta el gasto del 19,1%, es decir, que llega hasta los 234.634 millones de euros, es decir, que casi alcanza el 90% del incremento a gastos relacionados con la pandemia. Si nos fijamos en las comunidades autónomas, vemos cómo se ha registrado hasta el mes de octubre un superávit de 1.084 millones de euros. Es decir, que las comunidades autónomas han producido el 0,1% del PIB nacional, frente al año pasado, en el que existía un déficit del 0,36% del PIB. Es decir, que claramente esta tendencia positiva se debe a las diferentes medidas que el gobierno ha dado a las comunidades autónomas para evitar la caída en la crisis. Y vemos cómo su efecto positivo se ha conseguido. Hemos pasado de tener déficit público a tener un superávit. Aunque parezca mínimo, ya es mejor que tener un déficit. Por otro lado, los fondos de la Seguridad Social registran en los 10 primeros meses de este año un déficit del 1,97% del PIB, debido a los numerosos despidos y traslados a ERTE de muchos trabajadores por esta situación de pandemia, en la que muchos negocios han tenido que cerrar sus puertas y reducir la plantilla activa. Claramente, esta situación macroeconómica de déficit público es totalmente indeseable y por ello el gobierno debe de tomar medidas para salir de esta tan nefasta situación. Pero tenemos que tener en cuenta que las medidas que el gobierno debe tomar son muy impopulares, ya que son, por ejemplo, la subida de los impuestos o los famosos recortes, como por ejemplo los llevados a cabo en nuestro país, los recortes en sanidad o los recortes en educación, por poner algunos ejemplos. Ya es hora de que el gobierno se siente con la oposición a dialogar y llegar a pactos comunes, dejando a un lado sus orgullos para lograr salir de esta situación tan mala que tenemos en nuestro país y lograr lo mejor para España.